Dios les bendiga en esta mañana. Vamos al libro de Primero de Reyes, aprovechando el tiempo que Dios nos regala. El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, pero en Cristo los días son buenos. Aún en medio de la maldad, en medio de la negatividad, en medio de la enfermedad, en Cristo los días son buenos. ¿Por qué el apóstol nos advierte de que los días son malos? Porque debemos aprovechar cada minuto, debemos aprovechar cada segundo, debemos de aprovechar cada temporada de nuestra vida, sin importar si hay maldad afuera, si hay asaltos afuera, si hay persecución afuera. En Cristo tenemos cobertura. Primero de Reyes, capítulo 18. Voy a hablar bajo el título La oración abre los cielos. Y siento enseñarle y predicarle de este tema porque la oración mueve todo. La oración la necesitamos en todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. La oración es la que va a desatar esa lluvia que necesitamos para las cosechas. Y cuando hablo de cosechas no me refiero solo a cultivos, porque hay gente que siembra, que trabaja en la agricultura. También me refiero a cualquier tipo de cosa que siembre usted. O sea, si usted siembra finanzas en el reino, usted debe de orar. Usted debe reclamar, porque el propósito del enemigo siempre será que usted vive en escasez, que a usted el dinero no le rinda, que el trabajo que usted tiene no le dé abasto. Entonces vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios desde el 41 hasta el 46. Primero Reyes 18, 41 al 46. Su palabra dice: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Número 1, dice la Biblia que Elías oyó la lluvia, o sea, el ruido de la lluvia. 42, Acab subió a comer y a beber. Aquí le hacían caso a los profetas, ¿va? Así como en Comayagua. Dice, Acab subió a comer y a beber. Y Elías, dice, subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. O sea, cuando comenzó a orar no miró resultados, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Aquí vemos que el rey le hizo caso al profeta, pero también vemos que el criado también le hizo caso al profeta. La primera vez no vio nada. La segunda vez no vio nada. Entonces el criado tuvo que subir 7 veces. Y dice el 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Escuche, después de haber sol, después de haber un cielo azul sin nada de nubes, y cuando digo nada es nada, dice que el cielo se comenzó a oscurecer y después comenzó un fuerte viento. ¿Y sabe cuándo vienen los vientos? Cuando la lluvia es fuerte. O sea, cuando la lluvia es normal, solamente hay agua. Pero cuando la lluvia va a ser fuerte, empiezan los vientos a soplar. Y dice que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Por eso les dije, una gran lluvia. No era una lluvia, sino una gran lluvia. Y subiendo acá vino el rey. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Escuchen lo que sucedió. En el título de la Biblia dice, Elías ora por lluvia. Yo no sé por qué está orando usted. Puede ser que usted esté orando por sanidad, puede ser que usted esté orando por trabajo, puede ser que usted esté orando por liberación, puede ser que usted esté orando por cancelación de deudas, puede ser que usted esté orando para que su esposo o su esposa se convierta al Señor, puede ser que usted esté orando para que sus hijos vengan
a la casa de Dios y a aquellos que se han apartado. Pero la Biblia dice que Elías primero escuchó la lluvia. Nosotros aquí hemos escuchado la palabra. Nosotros aquí sabemos que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Nosotros creemos lo que la palabra afirma, que yo en mi casa serviremos al Señor aunque la familia no esté aquí. Amén. Entonces la lluvia ya la escuchamos. La palabra ya está en el oído. En el oído del profeta ya estaba el estruendo de muchas aguas. En el oído del profeta ya estaba el sonido de una gran lluvia. En el oído del profeta ya estaba lo que iba a ocurrir. Solo había que parirlo. O sea, ya estaba gestado. Entonces la palabra ya la tenemos. Las escrituras ya las tenemos. Las promesas ya las tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que orar para que se activen los milagros. Ahora hay que orar para que se active la respuesta. Hay que orar para que se active lo que estamos necesitando. O sea, yo creo que la oración nos va a desatar los milagros más grandes que no hemos logrado en años. La oración de hoy, la activación de hoy nos va a llevar a un nivel de oración más fuerte, y un nivel de oración más fuerte es un nivel de gloria y milagros más fuerte. No puede haber gloria sin oración. No puede haber milagros sin oración. O sea, la Biblia dice que si hay alguien enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él y únganle con aceite y Dios lo va a sanar. Eso ya lo sabemos. Pero vamos a orar fervientemente para que los enfermos se levanten de esa cama, para que la gente endemoniada sea libre, para que la gente con ataduras, hay gente con ataduras dentro de las iglesias. Hay iglesias que son bien grandes, de gran número, pero la gente que está ahí, cuando sale de la iglesia, saca su cigarro. Cuando sale de la iglesia, compra su cerveza. Cuando sale de la iglesia, se van a parrandear. Tal vez no están sirviendo, pero están escuchando la palabra de Dios. Y profetizamos que esa palabra va a hacer efecto. Dice la Biblia que la palabra no va a regresar vacía. Y es una realidad. Yo puedo comprender a la gente. Yo cuando salía de la iglesia me iba para la cantina. Para la cantina me iban, a mí me venían a invitar a adolescentes y jóvenes para los grupos familiares, les llamaban. Y después yo me sentía aburrido, salíamos a las 8, de 7 a 8. Yo estaba acostumbrado los sábados de venir en la madrugada a mi casa. Salía del culto, del grupo familiar, oraban por mí. Me iba para la cantina, qué aburrido. Me iba. El domingo me venía a buscar a jóvenes, vamos al templo, no estoy enfermo, pero era la cruda, como dicen en México. Y sabe de lo que me agarraba yo, es que todavía no aceptaba. No quería aceptar. ¿Por qué? Porque el diablo le pone a la gente, vas a tener que dejar de bailar, vas a tener que dejar de tener el pelo largo, vas a tener que dejar la ropa que usas, si eres mujer vas a tener que dejar de vestir corto, vas a tener que dejar esto, vas a tener que dejar lo otro, vas a tener que dejar de dar en discotecas. Uno no quiere dejar el mundo, la carne no es fácil dejarla. Pero si usted sigue perseverando en oración, alguien que está clamando por usted a una piedra madura se va a convertir a Cristo. La gente persistió porque él no podía orar, pero la gente que me visitaba permaneció orando, permaneció ayunando, permaneció clamando hasta que esta piedra fue quebrantada por Dios, hasta que dejé completamente la calle, hasta que dejé completamente el alcohol, hasta que dejé completamente las fiestas. Se puede. Con la oración todo es posible. Y se lo vuelvo a repetir, con la oración todo es posible. Así que lo que usted ore hoy será la respuesta del mañana. Dios no lo va a dar avergonzado. Ore. Mi recomendación es ore. Elías ya había escuchado la lluvia. Nosotros ya tenemos la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no sé qué promesa de la Biblia le gusta a usted. Yo no sé qué respuesta está esperando usted, pero si la palabra lo dice, así va a ser. Amén. Si la Biblia me dice que me va a prosperar, me va a prosperar. Si la Biblia me dice que me va a sanar, me va a sanar. Si la Biblia me dice que voy a moverme en lo sobrenatural, me voy a mover en lo sobrenatural. ¿Solo debo de qué? Orar. O sea, las promesas de la Biblia no solamente se viven creyendo, se viven orando. La oración es poner en movimiento lo que yo creo. Y podemos ver, Elías dijo que había escuchado esa lluvia desde la cumbre del monte Carmelo. Pero dice que cuando él escuchó la
postró a tierra. Poner las rodillas en el suelo es señal de victoria. Poner las rodillas en el suelo es señal que estoy confiando en Dios. Poner las rodillas en el suelo es confiar de que lo que yo no puedo en la humanidad, lo puedo en lo espiritual. Que lo que Dios ya me dijo, con las rodillas yo lo voy a lograr. Amén. O sea que en la humanidad, nosotros, el que más puede, el más fuerte, es el que golpea con los puños. Pero en Cristo es más fuerte el que se dobla con las rodillas. O sea, Cristo es más fuerte, es el que dobla sus rodillas. O sea, doblar las rodillas no es símbolo de debilidad, es símbolo de fortaleza. A veces usted se siente débil, tiene problemas en la familia, tiene problemas en el hogar, tiene problemas financieros, pero usted no dobla las rodillas por un acto de debilidad, sino por un acto de confianza que Dios lo va a sacar del hoyo, Dios lo va a sacar del agujero, Dios lo va a sacar del pozo de la desesperación. Nunca mira doblar las rodillas como símbolo de debilidad, es símbolo de fortaleza, es símbolo de confianza, es símbolo de victoria. O sea, el que dobla las rodillas va a tener grandes victorias. Si ustedes ven a los hombres, a los ejércitos, lo primero que hacían era ir a consultar al profeta. Y cuando consultaban al profeta soltaba la palabra y tenían victoria. Amén. Y si Dios no quería que pelearan y que esquivaran al enemigo, ellos se tiraban por otro lado, pero no perecía nadie. Entonces, si tiene la palabra, usted no va a perecer. Si tiene la palabra, usted no va a morir. Si tiene la palabra, usted no va a errar. Se fueron para aquel campamento, entonces nos vamos por ese campamento. Se fueron para este lado y acamparon para este lugar, pues no vamos a ir por ese lugar. O sea, el profeta Eliseo estaba activo y le consultaban a los profetas si podían ir a la guerra o no. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y ella nos va a dar victoria todos los días de nuestra vida cuando arrebatemos esa palabra y cuando pongamos en oración lo que queramos. Amén. O sea, la palabra, ame la palabra. Ame la palabra con todo el corazón y si es posible ponga las manos sobre la Biblia y empiece a clamar: Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. O sea, Dios antes de que naciéramos dice: por su llaga fuimos curados. No dice somos curados, dice fuimos curados. O sea, Jesús sanó en el pasado, Jesús sanó en el presente y Jesús sana en el futuro. Hasta que venga el día glorioso que todos esperamos, donde no va a haber llanto, donde mire, vale la pena pagar el precio de la tierra aunque suframos. Porque habrá un día, dice que Dios enjugará todas lágrimas. No va a haber dolor, no va a haber llanto y no va a haber una mente pecaminosa, no va a haber debilidad, usted no va a caer. Por eso mientras vivamos, dijo Salomón, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero viene el último levantamiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Después de ese levantamiento nadie volverá a caer, porque Dios nos va a transformar nuestros cuerpos. Entonces, ¿vale la pena servir a Cristo? Sí, vale la pena. Tal vez morimos a muchas cosas, tal vez se deleitó en el mundo y eso trajo muerte sobre usted, pero muerte que a la carne, porque el que vive para la carne muere para el espíritu, pero el que muere a la carne vive en el espíritu. Esa es la diferencia. Quiere morir a la carne, va a vivir en el espíritu. Quiere vivir para la carne, va a morir en el espíritu. Pero aquí en esta mañana solo hay vivos espirituales. Y aparte tenemos el poder de un Dios vivo a disposición. Amén. O sea, paguemos el precio, ayudémonos, levantémoslo los unos a los otros. Si miramos que alguien ya no puede, levantémoslo, llevémosle la palabra, animémoslo, fortalezcámoslo, oremos por él. O sea, la oración resucita, la oración levanta, la oración activa. Entonces hay un sonido del cielo. El mejor sonido es el de la Biblia. El mejor sonido es el de la palabra, porque es la boca de Dios hablándonos. Creemos en los profetas, sí. Soy profeta, sí. Pero ¿por qué les hablo de la Biblia? Porque si no creemos a lo infalible, los profetas pueden errar en cualquier momento. Por eso hay que estar conectados con Dios para no errar en lo profético. Pero tenemos esta palabra que no nos va a engañar. Porque se han levantado falsos profetas en las naciones, no en Honduras, en las naciones. Y muchos están sacando provecho de los dones. Muchos están haciéndose ricos con los dones.
Yo creo que Dios puede enriquecer, sí puede enriquecer, pero no manipulando a la gente, no sacándole dinero a la gente, no dañando a la gente. La mejor prosperidad es que esa alma se convierta, que la persona vino sola, la persona venía de la discoteca, venía de ser mujeriego, venía de ser borracho, que después venga y su familia sea restaurada y que su familia le sirva al Señor. Eso es prosperidad, eso es riqueza. La prosperidad tiene que ver con la restauración del alma. Lo de afuera es añadido. Lo de afuera es añadido. De nada sirve vivir en medio de riquezas amargadas. De nada sirve vivir como el rico. Sale mejor vivir como Lázaro. No le estoy declarando pobreza ni miseria. Porque hay gente que me critica a mí que hablo de bendición. Pero ¿quién va a querer tener a los hijos enfermos y no tener para medicina? ¿Quién va a querer tener la familia y más si es numerosa y que le estén diciendo, mire, le doy un mes, si no me paga los 3 meses que me debe, se me va de aquí? A mí no me importa dónde se va a ir, váyase a mi casa, porque no hay para la renta. Yo siempre he dicho, Dios nos tiene que dar sabiduría para administrar las finanzas. La avaricia es pecado, pero querer prosperar no es pecado. Es pecado querer quedarse estancado. Dios le da oportunidades al hombre para que las aproveche, para que construya casas, para que pinte casas, para que agarre contratos. Dios le da oportunidades y le lleva clientes. Si trabaja costura, pues los clientes le van a llegar. ¿Cómo se va a enojar usted que yo le diga, yo le declaro clientes en el nombre de Jesús? ¿Qué debe hacer usted? Hacer trabajo de calidad. Pero si le piden una costura derecha y usted le hace el zigzag, no le van a llegar clientes. Excelencia. Es que la excelencia no solamente se ocupa para predicar, se ocupa para trabajar, para repellar, se ocupa para pulir. La excelencia se ocupa para hacer muebles, la excelencia se ocupa hasta para atender al cliente. La hermana de tal ministerio sirve la atención al cliente en la empresa tal y es la más amargada de los compañeros. Los compañeros felices y no son ni cristianos. Camina amargada, hermano, atiende mal a los clientes. O si es jefa, explota a los trabajadores. Los saca tarde a los trabajadores. Exprime a los trabajadores. Dios quiere que nosotros nos movamos en excelencia. La lluvia ya se escucha. La lluvia ya se oye. Ahora tenemos que hacer es orar para que esa lluvia se desate. Yo no sé cómo se llama su lluvia. Si es sanidad, si es liberación, si es restauración familiar, si son empleos, un nuevo trabajo, si es cancelación de deudas, pues yo le estoy diciendo ahorita a través de mi boca la lluvia ya la está escuchando. Solo usted sabe cómo se llama esa lluvia, pero esa lluvia se va a desatar sanidad, milagro, liberación, se va a desatar sobre usted. Amén. Esa lluvia se va a desatar sobre su vida. Póngale el nombre que necesita. Y si usted está solvente, se sienta bien, pero tal vez tiene un familiar enfermo, tal vez hay una persona que necesita algo, entonces ese nombre tiene la lluvia. La lluvia tiene un sonido, pero también tiene un nombre. La lluvia se llama como lluvia, pero tiene que un sonido. ¿Cómo le hace? Cuando llueve aquí, estamos transmitiendo en vivo. A veces hay publicaciones que se oye como una radio, cuando está fuera de señal, fuera de frecuencia, ¿verdad? Y le voy a decir algo, mire que la lluvia relaja por hasta cierto punto. Hay unos reproductores que han sacado para los bebés con sonidos que traen hasta sonidos de lluvia y les ponen ahí para que los bebés se duerman. Pero si lo ponemos desde ese aspecto, la lluvia que usted necesita va a ser dependiendo del clamor que usted haga. A veces hay cristianos que viven bajo garuba le dicen uno, ¿va? Y solamente es una media brisita, así, una media gotita. Al otro es una llovizna. Pero lo que necesitamos es una gran lluvia. Aquí habla de una gran lluvia, pero hay que ver lo que hizo el profeta Elías para que esa gran lluvia sucediera. Entonces, la palabra vino al oído del profeta. Dios no le dijo va a llover, sino que el profeta escuchó el sonido de la lluvia. Y el sonido que escuchó en su oído era grande. Entonces Elías tenía certeza de que iba a llover. Si Dios le ha dicho que va a sanar a tu familia, la va a sanar. Si le ha dicho que lo va a levantar, lo va a levantar. Si ha dicho que más almas nuevas vienen para esta casa, más almas nuevas van a venir. Oremos y clamemos. Amén. Que las almas vendrán. Ninguna iglesia es suficiente
necesario que nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Cuando un niño nace, ¿qué hay que hacer? Lo hay que asentarlo, dirá. Entonces lo primero que hace es que escogen un nombre. Le unen el apellido del papá y luego de la mamá. Si el hombre no se hace responsable por cualquier cosa, no se juntan en familia o no le da el apellido, entonces le ponen los apellidos de la mamá. Pero algo tiene que llamarse. Entonces va la mamá y va al registro nacional de las personas y empieza a decir, mi hijo se llama así, 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 lo llevan un papelito. Entonces viene la secretaria y automáticamente viene a la computadora y lo pone en el sistema del registro nacional de las personas. La buena noticia es que nosotros estamos inscritos en el sistema del reino de los cielos. O sea, estamos archivados. Nuestro nombre está ahí arriba. Entonces, qué delicado es lo espiritual que las personas que no han nacido de nuevo, escuchen, esas personas no tienen su nombre en el cielo y por eso debemos evangelizar. Se van a perder. En el registro nacional no hay ningún niño que no haya nacido. O un niño que fue abortado, pero no un abortado provocado, sino un aborto accidental. No hay nadie. O sea, lo que no existe, no existe. Entonces, oigan muy bien que esto es revelador y es grave. Las personas que no se han arrepentido, no han recibido a Jesús en el corazón, su nombre no existe en el reino de los cielos. En el libro de la vida, en la mente de Dios sí, porque Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, pero la responsabilidad de quién es? De la iglesia. Es de la iglesia. Pero nosotros creemos que el nombre de nuestros familiares que no tienen a Jesús en el corazón se va a inscribir en ese libro, que Dios va a trabajar con ellos. ¿Qué debemos hacer? Orar y hablarles del Señor. Ore por su marido, ore por su mujer, ore por sus hijos, ore por sus amigos, ore por sus compañeros de trabajo, ore por quien conozca, porque Dios va a traer esa respuesta. Tarde o temprano la va a traer, pero no debemos de cansarnos de orar, no debemos de cansarnos de clamar. Entonces primero debemos de oír y después actuar. Elías oyó la lluvia y después actuó. Dice que Elías se postró en tierra, pero después dice el 43, y dijo a su criado, sube ahora. Entonces, ¿cuándo hay que orar? Ahora y siempre, ¿verdad? Dice, sube ahora. Y mira, dice, hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. En el primer intento yo no miro nada. En el segundo intento yo no veo nada. En el tercer intento no veo nada. En el cuarto, en el quinto y en el sexto yo no veo nada. Hay gente que en el sexto intento se detiene. Hay gente que en el quinto intento se detiene. Mire, mi consejo es no deje de clamar hasta que vea lo que está pidiendo. Dios lo que quiere es su perseverancia. Dios lo que quiere es su insistencia. Insista, persista, clame hasta que vea el milagro hecho. Dice que hasta la séptima vez empezó a ver, y oigamos bien, porque uno quiere la cosa grande, una cosa pequeña le saca una gran lluvia. Dice que el criado de Elías vio una nube como una mano así. Mire, esto es pequeño, esto es imposible que haga una gran lluvia. Pero dice que el criado empezó a ver una pequeña nube. Yo no sé qué está viendo usted, pero algo tiene que ver. Aunque lo mire pequeño, eso va a ser grande. Aunque lo vea pequeño, eso se va a expandir. Aunque lo vea esta iglesia que puede ver pequeña ahorita, pero una pequeña nube va a ser una gran lluvia de almas. Una gran lluvia de personas. Una gran lluvia de multitudes, de gente que va a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Oremos por nuevos nacimientos. ¿De qué nada nos sirve que vengan cada reunión 5 o 10 si no se quieren convertir? Quien va a convertir sí es el Espíritu Santo, pero necesitamos nuevos nacimientos. El problema es que las iglesias ahorita se están llenando a nivel nacional, no sé en otros países, de gente que de una iglesia se mueve para otra. A veces van 8 o 9 de una iglesia para otra y no hay nuevos nacimientos. Yo lo que quiero son nuevos nacimientos aquí.
O sea, que nueva gente venga a Cristo, que el pecador se arrepienta, y si es un cristiano caído, que vuelva como el hijo pródigo a los brazos del Padre. No hay mayor bendición que eso. Que la gente se arrepienta, que la gente se convierta, que la gente le busque. No importa lo que usted esté viendo, si se ve poco, Dios lo va a multiplicar. El criado vio una pequeña nube, el criado vio una pequeña nube como la mano, pero eso hizo algo grande. Porque como una mano significa la mano de Dios sobre los aires, la mano de Dios sobre el cielo, y la mano de Dios es grande, la mano de Dios es poderosa y cubrió todo ese lugar. Pero cuando el profeta recibió que veía esa nube, entonces sabía que Dios le había contestado el qué, su oración. Porque hay profecía que muchas veces no vemos resultados, porque le escuchamos pero no oramos, escuchamos la lluvia pero no clamamos por esa lluvia. Por eso Dios siempre va a hablar al contrario de cómo estamos viviendo. Va a hablar diferente a cómo estamos viviendo. El profeta escuchó lluvia cuando era tiempo de que no había nubes. El profeta escuchó lluvia cuando no había nada en el cielo. Entonces, es porque Dios algo va a desatar. Si Dios le ha hecho algo y no mira nada, ¿por qué lo va a crear? Dios tuvo la capacidad de poner una nube, pero ¿por qué Dios no oscureció los cielos rápidos? Dios nos está enseñando, no solamente al profeta Elías, sino a nosotros también, para que aprendamos a confiar. Que lo pequeño de la mano de Dios se hace grande. Para Dios era fácil oscurecer los cielos rápido. Para Dios era fácil hacer que el viento soplara. Para Dios era fácil que las nubes aparecieran a montones y se pusiera oscuro. Pero Dios quiso probar a tres personas. Primero al rey, después a Elías y después al criado, para que vieran la magnificencia de Dios, que Dios muchas veces puede crearle algo de la noche a la mañana, pero otra cosa la puede ir creando por etapas. Pero Elías dejó de orar hasta que la lluvia se desató, hasta que las nubes comenzaron a salir. Pero le puede decir al rey: únse en tu carro para que no te ataje la lluvia. Se preparó, y vemos que este rey, aparte de que su mujer era Jezabel, aparte de que este hombre era un impío, este hombre creía en los profetas que lo arruinaba era Jezabel, porque Jezabel era sacerdotisa de Baal. Yo siempre he dicho que si acá hubiera tenido otro tipo de esposa, hubiera sido buen rey. El problema es que Dios le dio una orden a Israel, que se juntaron con personas israelitas. Jezabel no era israelita. Jezabel era de otra cultura, de otro ambiente, era sacerdotisa de Baal, era idólatra, era sacerdotisa y daba ofrendas, sacrificaba niños. De ahí venía Jezabel. Y arruinó al rey de Israel, arruinó a la nación, pero siempre en medio del caos Dios va a levantar profetas. Dios va a levantar una voz para que el mundo conozca que hay Dios en Israel, que hay Dios en Honduras, que hay Dios en Comayagua, que hay Dios en el barrio donde usted está asignado como líder. Usted es el representante de Dios en la tierra. La oración es vital. La oración es poderosa y mueve la mano del Todopoderoso. No va a haber nadie todopoderoso como el Señor. Por eso le atribuyo que la oración es poderosa y mueve la mano del Todopoderoso. Entonces, si la oración es poder, la oración va a abrir los cielos. No hay otra manera que usted mueva los cielos. Y si la acompaña de ayuno, pues mucho mejor. Le repito, doblar las rodillas no es símbolo de debilidad, es símbolo de fortaleza. Y aparte es símbolo de confianza, que ponemos nuestra confianza en Dios. Van a caer principados, potestades, espíritus inmundos, van a caer todo espíritu de enfermedad cuando doblemos las rodillas delante de Dios. Siempre he enseñado que la oración de pie no es malo y nos da un nivel de autoridad, pero nos lleva a otro nivel cuando primero estuvimos en el secreto y después oramos con autoridad en público. Vamos a ver grandes resultados. 44. A la séptima vez dijo: veo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre,
Del mar fue creado, amén. Y él dijo, ven y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataque, o sea, para que la lluvia no te caiga. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Solo bastó, digamos bien, que es fe la del profeta Elías. Es que era profeta, no. Los profetas también son probados en fe. ¿Qué fe la del criado? Le voy a decir algo, cuando se junte con un profeta y le dice algo, tenga certeza que así será. Amén. Si el profeta está con Dios, porque el último versículo dice que la mano de Jehová estaba sobre Elías, solo mire que los profetas, la mano de Jehová esté sobre ellos. Porque también hay profetas de Jezabel, también hay profetas que andan torcidos, también hay profetas que dan palabra conforme a su deseo, conforme a su corazón. Si le damos un reloj de 200, Dios no habla, pero si le damos un reloj de 20,000, dice Dios que me siembre ese reloj. La mano de Dios debe estar sobre los profetas. Vio la nube como la palma de una mano. Le dijo, no fue ni Elías, sino el criado. Por eso el discípulo debe estar conectado con el líder. Por eso usted va a tener credibilidad. Elías no se tuvo que presentar ante el rey. ¿Por qué? Porque Elías estaba orando. Y le dijo al discípulo o al criado, dice ahí que le fuera a decir al rey. Entonces la palabra de Dios era la palabra del profeta Elías. La palabra del criado era la misma del profeta Elías. Y la palabra del criado fue transferida al rey como que venía de Dios. Pero ahora, hay credibilidad en el liderazgo ahora, no solo expansión de gloria, sino en cualquier iglesia. Mire, hay gente que hasta miente y dice que uno dijo tal cosa y es mentira. ¿Serio? Hay gente que hasta miente, pero vemos que Dios da la palabra, el profeta la repite, el criado la repite, se la suelta al rey y el rey cree que esa palabra viene de Dios. Y ya había pasado por 2 canales. Entonces, ¿qué necesitamos para ver los milagros? Hablar el mismo idioma, hablar el mismo lenguaje, lo que Dios habla, habla el profeta. Lo que el profeta habla el discípulo. Y lo que el discípulo dice se va a establecer porque no viene del discípulo, no viene del profeta, sino que viene de la boca de Dios. Amén. Así trabaja Dios. Así trabaja el Espíritu Santo. Debemos de hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma del reino. No podemos hablar Biblia aquí y afuera dudar. No podemos hablar palabra aquí y afuera venir a ponernos en duda. Lo que aquí se establece, que se establezca en nuestro espíritu y donde quiera que vayamos, así será. La palabra tiene poder donde quiera que usted vaya. A Josué le dijo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y una de las señales que Dios está con nosotros es a través de su palabra, a través del cumplimiento de su palabra. O sea, donde usted vaya, si la palabra fue dada, ahí se va a cumplir. Amén. Donde Dios le dijo, ahí será. Si le dijo Dios algo, ya está establecido en su corazón. ¿Por qué? Porque lo oyó con sus oídos. Ahora solo clame y ore para que las cosas ocurran. Pero si lo ponemos en el ámbito también del evangelismo, que eso le estamos dando énfasis, 2025, 2026, la Biblia dice que mientras el profeta oraba, el criado subía. Mientras unos oran, otros evangelizan. Yo oro y evangelizo, porque la oración sin acción es como la fe sin obras, es muerta. Usted puede hacer 40 días de ayuno por almas, pero si no les habla, no van a venir a los pies de Cristo. Es como que usted ore y ayune por una esposa, pero si no enamora a una joven, ahí va a estar soltero, ahí va a estar soltera. Tiene que hablar. Y si es tímido, le llaman a las personas introvertidas. Señor, dice tu palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas que debemos hablarlas. Elías oyó la lluvia, pero
habló que él había escuchado algo. Elías le dijo al criado que mientras él oraba fue al mar y dijo que no veía nada. Pero el profeta habló y 2 veces sube, aún 7 veces. Naamán fue sano a la 7ª vez. Elías vio la lluvia a la 7ª vez. El número 7 representa perfección. El número 7 representa lo que está completo. Su milagro será completo. Amén. No desista, resista. Amén. Su milagro será hecho. No desista, resista que va a ser hecho. Persevere hasta que todo esté completo. Le profetizó Carlos, espérelo hasta que se complete eso. Le dijo que su esposo iba a estar aquí con usted, espérelo hasta que el milagro esté completo. Le dijo que su esposo, sus hijos iban a estar sirviéndole a él, espérelo hasta que su milagro esté completo. Dios lo va a hacer. Aunque vea por no que solo vino la vez pasada, esta vez no vino. Pero ya hay una nube y esa nube va a traer una gran lluvia. Cuando Dios empieza a trabajar con el corazón de la gente, es como la pequeña nube, pero esa gran nube va a desatar con una lluvia. Esa alma que vino como una pequeña nube es la que va a traer más almas a los pies de Cristo. Es la que va a servir y me va a multiplicar las células, la que va a multiplicar los discipulados, la que va a multiplicar los dones, la que va a multiplicar los talentos. Vamos a recibir milagros, sí. ¿Cómo? A través de la oración. La lluvia ya fue escuchada, la palabra ya fue soltada, ahora queremos hacer orar. Pero hay otro punto importante, debo de orar, debo de actuar y también debo de ¿qué? Visualizar los resultados. Pero visualiza resultados de qué manera? De una manera positiva. Usted yo algo tengo que ver. El profeta dijo que tenía que ver nubes. El profeta dijo que tenía que ver resultados de que había lluvia. Aunque sea una pequeña nube como la palma de mano de un hombre, pero ya está sucediendo algo. Y si Dios empieza algo es porque lo va a terminar. Amén. Pero si aquellos no creen, creo que hasta la nube se había desaparecido. Se había desaparecido hasta la nube. Pero podemos ver en la palabra que cuando la nube apareció, el rey hizo caso y se fue. Va a llover. Se fue. Agarró el carro y se fue. Es porque creyó a la palabra. Y le voy a decir algo. Tal vez el rey no vio la nube, pero creyó a la palabra del profeta a través del criado. Porque quien vio esa nube no la vio ni Elías. Esa nube la vio el criado, porque fue él el que subió 7 veces. Elías no la vio, pero como el profeta ya había escuchado la lluvia, o sea, la señal de una nube no le impresionaba porque él había visto una lluvia. Entonces, si a usted Dios le mostró algo y está viendo poco, usted crea en lo que Dios ya le dijo en el proceso terminado. Amén. Entonces Elías ya había visto una lluvia, no una nube, pero obviamente tenían que aparecer nubes. Entonces muchas veces puede haber nubes en la familia, nubes en la sanidad. A veces después de alguien ya se me está quitando el dolor. Mis hijos ya se están portando bien. No se conformen con esa pequeña nube. Si Dios dijo que se van a salvar, es que porque se van a salvar. Ya mi marido dejó de ir a la calle y ya está dejando de tomar. Esa es la pequeña nube. Pero Dios va a hacer el milagro con el camino. Yo no quiero una nube. Yo quiero que la lluvia de Dios desate sobre él y que se rompan cadenas y lo voy a ver sirviéndole al Señor. A la lluvia, Dios le profetiza a usted no una nube. Dios le profetiza a usted una gran lluvia para el área que la necesite. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios nos está abriendo la mentalidad en esta mañana acerca de la oración. Yo he enseñado mucho de la oración, pero muchas veces nos conformamos a las nubes. Y Dios no quiere nubes, Dios quiere grandes lluvias. Lluvias de bendiciones, lluvias de sanidad, lluvias de salvación, lluvias de liberación, lluvias de restauración. Es que eso no es para una familia, son para muchas familias. Y yo le voy a decir algo, el proceso suyo va a servir para educar a otros. Su proceso no es hermano, su proceso familiar, su proceso económico,
su proceso en su área lo va a ayudar a ser un gran consejero o consejera. Usted lo pasó con dolor, porque a veces Dios es bien raro. Hay cosas que a mí me han dolido bastante y el consejo mío ha liberado del dolor a otros. A veces uno tiene que pasar por el desierto para que otros no pasen por el desierto, como los que van para los estados, no, por ese lado está la migra, usted no se va a tirar por ahí. Y tal vez al otro lo agarraron, pero como el otro ya fue vertido, agarró por otro lado. A veces, pero todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo. Y si estamos en Cristo, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Para cada uno de ustedes, Dios tiene grandes cosas. Cada uno en su diferente llamado, en su diferente don, pero Dios nos va a sorprender de una manera grande. Y mi llamado, antes de terminar, es no deje las cosas de Dios, pase lo que pase. Desiertos, tempestades o lo que se venga. En Cristo dice la palabra, somos más que vencedores. Amén. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer por el poder de su palabra. ¿Sí? No importa lo que se venga. Porque Dios aquí nos trata bonito. Muy bonito. A través de su palabra. Pero a veces en el hogar hay roces, hay discusiones entre hermanos, entre pareja, o el vecino se revuelve. Pero no vamos a dejar de servirle al Señor. Quien se levante, los brujos se levantan y enferman su casa, le enferman a su familia, le tiran cosas en su casa, en el techo, donde quieran. No nos van a detener. Si la palabra dice que soy más que vencedores, porque así es. Si la palabra dice que los que no nos salió todas las cosas nos ayudan a bien, es porque así es. Y no nos va a derribar el diablo, no nos va a derribar el enemigo, no nos va a derribar ni ninguna cosa creada. Por esa expansión de gloria vamos a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No la tendremos en el apóstol, ni en el líder, ni en el mentor. No la tendremos ni en la derecha, ni en la izquierda. La tendremos en el que todo lo puede. La tendremos en el Todopoderoso. Yo no morí por usted. El líder no murió por usted. El mentor no murió por usted. Pero el Señor sí lo hizo por mí. Hay que amar a Dios por todo lo que ha hecho por nuestra vida, por todo lo que hizo en la cruz. Él pasó vergüenza, humillación, le escupieron la cara. Así que a usted no le importa lo que digan, ni en su familia, ni en su vecindario. O sea que le importa lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo habla. Y cierro. Tengamos la oración como un estilo de vida. Como el profeta Elías se postraba a tierra y eso desató la gran lluvia. Y el criado fue a ver la nube era pequeña, pero la fe era grande. La nube era pequeña, pero la fe era grande. Aunque la nube ahorita esté pequeña, mi fe es más grande que esa nube. Y después los cielos se oscurecen, después los vientos soplan y va a desatar la gran lluvia. Y cierra el último versículo que le dice: y la mano de Jehová estaba sobre Elías. Y dice que Elías llegó más rápido a Jezreel que el mismo rey que iba en carro. Por eso dicen que el hombre que corre más rápido de toda la historia se llama Elías. Pero ahora pregunten por qué la mano de Jehová estaba sobre él. Dice, llegó más antes que el rey llegó. No se sabe cuántos kilómetros por hora correría el profeta, pero él llegó antes. ¿Qué significa? Que cuando la mano de Dios está sobre mí, yo voy a vivir en aceleramiento, que voy a ir más adelante que aquel que no ora. El rey solo esperó la respuesta, porque eran 3 años y medio de sequía. El rey esperó la respuesta, agarró su carrito y se fue. Pero Elías fue acelerado por el Espíritu, porque vivía en el secreto, vivía en oración. No viva solamente de los milagros de las oraciones de otros, que sí también nos bendicen. Cuando yo vivo en el secreto, yo vivo acelerado más que los demás. Y hoy profetizo aceleramiento sobre aquello que usted ha estado clamando, sobre aquello